vamos a iniciar el estudio de otro gran humanista del Renacimiento, que es Erasmo de Róterdam. Algunos elementos de su vida como tal. Primero, su nacimiento. Róterdam nace el 28 de octubre del año 1466. Es un hijo ilegítimo. ¿Qué significa ilegítimo? O sea, que no surge dentro de un matrimonio. Y es un hijo ilegítimo entre un sacerdote de Gouda. Gouda es una ciudad, y su sirvienta. La señorita Margareta Rogerius. Eso pues ya trae algunos problemas para Erasmo, ¿no? Porque estos hijos no eran reconocidos como tal. A la edad de 18 años, Róterdam ingresa al monasterio de Emmaús, que quedaba en Stein, que es una ciudad cerca de Gouda, su ciudad natal. En el año 1488 hace su profesión religiosa y en el año 1492 es ordenado sacerdote. En el año 1495 inicia sus estudios de teología en la Universidad de París. Hacia el año 1499 viaja a Londres, y aquí va a conocer a una persona que va a marcar mucho su pensamiento, que es John Colet. Y en su estancia en Londres es nombrado profesor titular de teología en la Universidad de Cambridge. Esta posibilidad que tiene Róterdam de estar en Inglaterra, de estar en Londres, le permite establecer una serie de amistades muy importantes que de una u otra forma van a enriquecer su pensamiento. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, la relación con John Colet, la relación con Tomás Moro, otro autor importantísimo, y la relación con John Fisher, pues van a determinar unas características importantes de la manera como Róterdam desarrolla su pensamiento. ¿Por qué? Porque John Colet, Tomás Moro, John Fisher son pensadores
que representan el humanismo cristiano. Y en ese sentido, ellos desarrollan una teología fundamentada en la Biblia y en el testimonio de los padres de la Iglesia. En el año 1506 viajó a Italia y durante su permanencia en Italia recibió el título de doctor en teología. Murió el 12 de julio del año 1536 en Basilea. Y el lema de toda su vida fue el siguiente: cuando tengo un poco de dinero, me compro libros. Y si sobra algo, ropa y comida, lo cual denotaba el carácter austero de la vida de Rotterdam. La figura de Rotterdam, el genio de Rotterdam como tal, y la influencia en la historia es muy grande. Algunos hasta satanizan las posturas de Rotterdam porque afirman que son la puerta abierta a la crítica de Martín Lutero a la Iglesia, que traerá como consecuencia la división de la Iglesia como tal. Entonces algunos acusan a Rotterdam de ser un revolucionario y lo atacan con una vehemencia radical. Nosotros no podemos aceptar que se considere la figura de Rotterdam como un revolucionario, sino que en Rotterdam lo que tendremos que ver es un renovador como tal. Y es que Rotterdam alza su voz en contra de los abusos que cometía la Iglesia Católica, pero no con el afán de destruir la Iglesia, sino con el fin de volver a su esencia original. Tanto es así que en su pensamiento la figura de Cristo, la reflexión sobre Jesús, es el elemento central de su reflexión. La figura de Cristo ocupa un lugar central. Y es tan interesante porque en Rotterdam tenemos la expresión más acabada de un proceso de síntesis entre la espiritualidad y la teología. Elemento que en la época medieval buscó desarrollarse, ¿no? Una síntesis entre la experiencia de fe y la razón como tal. Pero los escolásticos cometen un grave error, y es que racionalizan demasiado la fe y le quitan al componente cristiano su espiritualidad. Rotterdam le devuelve a la fe su espíritu y hace una crítica, es movido por el profundo convencimiento que tiene de la validez del pensamiento cristiano. En ese sentido, los expertos hablan que el pensamiento de Rotterdam desarrolla una única filosofía,
no hay una filosofía como la que Rotterdam desarrolla. Y es que él sí alcanza el fin que todo mundo busca, el que ya lo hemos hablado muchas veces, y es la felicidad. Meta a la que se puede llegar desde una profunda lucha espiritual. Entonces vamos a tener en Rotterdam no solamente un filósofo que habla de la fe, que critica la religión, sino que asume su vivencia cristiana como el elemento fundamental de su reflexión y que va a testimoniar en su vida lo que él consideraba esencial para el cristianismo. Pero esta filosofía que desarrolla Rotterdam es un nuevo modo, es una nueva manera que él propone de entender la religión. Para Rotterdam la religión debe ser más interior, muy al estilo de San Agustín, o sea, de ir al encuentro de uno mismo y encontrar en el encuentro de uno mismo la salvación, la fe, a Dios. Y en ese sentido, una religión menos exterior, menos centrada en los ritos como tal. Cosa que en la época medieval era el contrario, ¿no? Lo más importante eran los ritos. Y en ese sentido, Rotterdam afirma que una iglesia más interior es una iglesia más libre. Y para poder ser libre, pues tendrá que ser menos eclesiástica. Entonces, Rotterdam en su modelo de pensamiento va hacia una religión mucho más auténtica y mucho más crítica de las formas en las cuales se desarrolla. En ese sentido, Erasmo de Rotterdam es totalmente contrario a toda una serie de prácticas que en lugar de hacer al hombre más humano, lo deshumanizan. Por ejemplo, la pobreza, vivir en austeridad, vivir en ayuno, vivir en abstinencia. Para Rotterdam es absurdo, ¿sí? Porque la perfección del hombre no está en las cosas externas del hombre. Lo importante no es cómo el hombre se muestra a los demás, sino que la verdadera religión, y en ese sentido la auténtica perfección, la encontramos es en el interior del alma. Y no en el género de vida, no en el estilo de vida como tal. Entonces, para Rotterdam no es en lo que comemos, porque recuerden que la religión prohibía muchas formas de comer, no es en la manera como vestimos, no es en lo que decimos, como tampoco es en lo que hacemos, donde vamos a encontrar la verdadera religión. Si nos preocupamos mucho por lo que comemos, por lo que vestimos, por lo que decimos, por lo que hacemos, nos preocupamos mucho de la apariencia. Y entonces lo que tenemos es una religión para mostrar. Pero Rotterdam nos va a mostrar que una religión verdadera, que la verdadera religión, la religión de Jesús, es una religión que es ligera de equipaje. Cosa que los hombres del periodo medieval no entendieron y le colocaron a la fe, le agregaron a la fe
una cantidad de dogmas, de ceremonias, de reglas que hacen perder lo esencial de la verdadera religión. O sea, Jesús no andaba predicando dogmas, ceremonias, ni imponiendo reglas. Él llevaba un estilo de vida. Pero nosotros esa ligereza de Jesús, esa libertad auténtica de Jesús, la hemos empantanado con una serie de elementos que resultan para Rotterdam totalmente accidentales como tal. Dogmas, ceremonias, reglas son accidentales a lo esencial de la verdadera religión. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia y el cristianismo de Rotterdam pues están muy alejados de lo que es la esencia del cristianismo. Rotterdam dice: yo me encuentro con un cristianismo totalmente encastillado, o sea, encerrado en sí mismo, solamente preocupados por ellos y por el poder que ellos tienen. Un cristianismo totalmente empantanado. En otras palabras, inmóvil, porque el peso de la discusión escolástica hizo de la fe un asunto totalmente ininteligible. O sea, la fe y los principios de la fe cristiana se volvieron incomprensibles para el pueblo. Y los que están encargados de liderar la fe están más preocupados en las discusiones teóricas que verdaderamente en la práctica cristiana. Y el cristianismo es de práctica. Para Rotterdam el cristianismo no es de teorías como tal. Para poder entender de una forma más clara el por qué Rotterdam critica a la iglesia, vamos a establecer como un análisis del estado de la iglesia durante el Renacimiento. Recuerden ustedes que la iglesia tuvo un proceso de originario, llegó a su consolidación en la escolástica, pero durante el Renacimiento la iglesia presenta un estado lamentable. ¿Por qué? Porque la iglesia se alza como el referente de vida de las personas, pero el estilo de vida que desarrollan es un estilo de vida totalmente alejado de lo que ellos postulan. Vamos a ver las órdenes mendicantes, por ejemplo. Las órdenes mendicantes surgieron bajo el estilo de establecer la pobreza como el estilo de vida, a imagen de Jesús. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de San Francisco de Asís. Un hombre rico que tiene la experiencia de Dios y sale un día y lo deja todo. Y en medio de su pobreza construye la santidad de su vida y funda una congregación religiosa, los franciscanos. Pero los franciscanos, después de la muerte de San Francisco, es más, ya cuando San Francisco vivía, ese ideal de pobreza poco a poco lo van olvidando y se concentran más bien en tratar de buscar
el mayor beneficio, el mayor lucro. Las órdenes mendicantes, que estaban encargadas de ser la vanguardia, de liderar un estilo de vida auténtico, poco a poco olvidaron las exigencias espirituales de sus fundadores. Entonces son congregaciones religiosas que dan pena, porque están enfrancadas en unos debates, en unas peleas, en unos conflictos entre ellos mismos por quién debe gobernar, por cómo hacer para tener más tierras, por cómo hacer para obtener el beneficio de los reyes, lo cual les hace olvidar su origen fundacional. Si vamos a ver el estilo de vida de los sacerdotes, pues hombre, ese estilo de vida deja mucho que desear, ¿sí? Son sacerdotes preocupados por la riqueza, o sea, en cómo se hacen cada vez más ricos. Son sacerdotes movidos por sus pasiones. Rotterdam es un ejemplo de eso. Es el ejemplo de un cura que se mete con su sirvienta y tiene un hijo. Entonces son víctimas de sus pasiones y no saben controlar esas pasiones. Son sacerdotes que se les critica su talante moral, porque se muestran como buenos, pero la corrupción que llevan entre ellos mismos es muy profunda. Es más, algunos sacerdotes no lo hacen por vocación, sino que algunos sacerdotes o muchos sacerdotes ingresan a la iglesia como una forma de adquirir un avance social, un prestigio, un beneficio, no por el convencimiento de su vocación como tal. Y si vamos a ver nosotros a la jerarquía de la iglesia, al papa, a los obispos y demás, pues ahí sí que la cosa es mucho más deprimente, porque vemos unos papas, porque vemos unos obispos enfrascados de una forma absurda en unas luchas por el poder. Curas que asesinan a otros curas para ser nombrados obispos. Se narra también en la historia que eso ocurrió con algunos papas. Papas que se meten para asesinar a otros para mantener el poder. Papas que tienen prostitutas, que las llevan a vivir a Roma, ¿sí? Una corrupción total de la jerarquía eclesiástica, en donde lo único que importaba era el lujo y la comodidad. O sea, una jerarquía solamente centrada en ellos mismos y en donde poco importaba el pueblo como tal. O sea, es una iglesia, como Rotterdam lo dice, es una iglesia de locos, en donde la locura se apoderó de las representantes de Jesús en este mundo. Así como la iglesia pasa por un profundo periodo de corrupción, también Rotterdam observa la situación que está pasando el pueblo como tal. Y es que el pueblo, a causa de su ignorancia, no se olviden que la gente del común no sabía leer, que eso era un asunto de algunos nobles y de los curas como tal. El pueblo, sumido en esa profunda ignorancia, encuentra en la religión el único camino para poder explicar lo que sucede en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que esta religión corrupta, que esta jerarquía eclesiástica corrupta, utiliza al pueblo
para tenerlos dominados, para tenerlos controlados. Y entonces la religión introduce el temor como una forma de dominación del pueblo e inserta al pueblo en una serie de prácticas supersticiosas. O sea, en tratar de obtener beneficios de Dios, realizando algunos elementos, por ejemplo, rezando una novena con el agua bendita. Entonces, se comienzan a incorporar elementos supersticiosos y la gente poco a poco fue desarrollando una religión menos preocupada por lo esencial y más preocupada por lo supersticioso. Entonces, Rotterdam no puede aceptar una iglesia supersticiosa. ¿Sí? Una iglesia que trata de aprovecharse de la inocencia del pueblo. Para Rotterdam es absurdo, ¿sí? Y entonces Rotterdam en ese contexto arremete de una forma decidida contra todo aquello que es, según Rotterdam, un abuso por parte de la iglesia contra sus fieles. Por ejemplo, el afán que tiene la iglesia de participar en política. Claro, la política daba el poder y la iglesia está muy preocupada por el poder. Rotterdam dice: la iglesia no está para hacer política. La política es para el hombre. La religión no está para la política. ¿Contra qué arremete también? Contra las ansias de riqueza de los prelados, de los curas. Un cura no se hace cura para ser rico. Un cura se hace cura para que, al estilo de Jesús, se dedique a lo que Jesús vino a hacer, que es a servir a los demás, no a enriquecerse a costa de los demás. Y arremete contra todo ese fariseísmo que se había instalado dentro de la religión. ¿En qué consistía ese fariseísmo? Que una cosa es lo que se predica y otra cosa muy diferente es lo que se practica. El cura en su púlpito hablaba del amor, hablaba de la pobreza, hablaba de la fidelidad, pero en la práctica su vida era un desastre. Ni vivía pobreza, ni vivía en la fidelidad, ni servía. Entonces él dice: estamos en un mundo fariseo, en donde cada quien muestra la imagen, una imagen deformada de los verdaderos principios cristianos. Es por eso que Rotterdam encuentra el mayor problema en la hipocresía. ¿Sí? En la hipocresía que desarrollan los clérigos y los teólogos de su época. Y en ese sentido, Rotterdam se va a burlar de los monjes, porque los monjes hacen una profesión de fe que se llaman los votos, ¿sí? De pobreza, de castidad, de obediencia. Y muchos de estos clérigos, muchos de estos monjes, al hacer sus votos, creían que estaban en superioridad de los demás miembros de la iglesia. Entonces Rotterdam se burla, dice: pues los monjes están equivocados, porque los votos no les dan ningún nivel superior. Es más, los votos son un nivel que los coloca por debajo de los demás. Los votos son para servir,
no para ser servidos. Desde ese contexto, Rotterdam critica todo ese cúmulo de devociones totalmente irreflexivas, producto de la ignorancia de los curas y de la ignorancia del pueblo, porque la iglesia había sometido al pueblo a una serie de prácticas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, las invocaciones, rezar novenas, todo ese escenario, Rotterdam dice, es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque le están enseñando a la gente que solamente tiene que orar, tiene que rezar cuando tiene una necesidad. O sea, cuando buscamos un interés. Y lo que la gente está creyendo es que entonces con un rosario, con una novena, con una estampa, yo puedo manejar a Dios. Eso es totalmente absurdo. No porque una persona rece más, Dios lo va a beneficiar más. Prácticas reflexivas, las peregrinaciones. Sí, gente que se iba a lugares santos. Dice Rotterdam, ¿para qué la gente va a lugares santos si la gente no se arrepiente de sus pecados? Ahí se aplica esa máxima, ¿no? Porque mucha gente creía que el que peca y reza empata. Y no, Rotterdam dice, si uno va a peregrinar es para celebrar su vida, pero no para seguir con el mismo estilo de vida que uno tiene. Y el culto a las reliquias. Que con el tiempo, Rotterdam ya lo miraba, se vuelve en un negocio. Entonces la reliquia del santo tal, la reliquia del santo tal, pues hombre, son más milagrosos, tienen más valor, son más accesibles. Y el problema no está en el santo, el problema está en Dios. Lo esencial está en Dios. Estas cosas para Rotterdam son totalmente accidentales. Pero se han vuelto lo esencial en la religión. Para Rotterdam, lo verdaderamente esencial de la religión no está en los ritos externos que acabamos de explicar. Ahí no se define la religión. Lo importante de la religión está en el interior de la misma. Por eso Rotterdam defiende la necesidad de una reforma interior, no exterior, de una reforma interior de la iglesia como tal. La iglesia, lo que quiere decir Rotterdam, es debe reformarse a fondo, porque solamente si se reforma a fondo podremos tener una verdadera comprensión de lo que es el cristianismo. Entonces, Rotterdam está interesadísimo en la formación y consolidación de un cristianismo nuevo, de una nueva forma de entender la vivencia de Jesús. Y para Rotterdam, ese cristianismo nuevo se tiene que orientar por tres principios fundamentales. Una dogmática sencilla, o sea, con principios de fe que sean fáciles de comprender para todo el cristiano. Que no solamente sean ideas que puedan entender eruditos sobre la fe. Un cristianismo centrado en la vivencia. O sea, los cristianos deben expresar su fe en vivencias reales, no de discurso como tal. Y una iglesia totalmente alejada del formalismo.
alejada de la necesidad de poder, de los grandes banquetes, de los grandes honores. En últimas, Rotterdam dice que rescate lo esencial de la práctica de vida de Jesús, el referente fundamental, de los apóstoles que continúan la obra de Jesús y del Evangelio, que es la expresión de la síntesis de una vida cristiana. Solamente en ese rescate de estos elementos esenciales podremos borrar todas estas alteraciones que nos han alejado durante estos siglos de la verdadera fe cristiana. Para Rotterdam, este cambio de la iglesia, esta conversión a la que tiene que ser sometida la iglesia, implica necesariamente un retorno a las fuentes primitivas de la fe. Y al no estar Jesús ni los apóstoles presentes, el único testimonio directo que tenemos de esa esencia del cristianismo lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces Rotterdam propone un retorno a la Escritura. Alguien se preguntará, ¿no? ¿Y por qué hace tanta prelación a las Escrituras? ¿Por qué le da tanta importancia a la palabra? No olvidemos nosotros que Erasmo es un humanista. Es un humanista cristiano, pero es un humanista. Y en el humanismo renacentista, que es lo que estamos estudiando nosotros, en esta concepción de la historia, ¿sí? En el humanismo renacentista se desarrolla un fuerte amor por toda la sabiduría clásica. No se olviden que es un volver a los clásicos griegos, a la fundamental de la cultura griega. Pero al mismo tiempo, ese amor a la sabiduría clásica es también un deseo por restaurar a su forma original a estos clásicos. Entonces no es solamente la obsesión de Rotterdam por las escrituras, sino que en el Renacimiento era la obsesión por rescatar lo esencial de los autores, de los griegos, por ejemplo, de Platón, que según el Renacimiento fue utilizado durante la época medieval para fines religiosos, y el Renacimiento quiere devolverle a Platón, a Aristóteles, su originalidad esencial. Lo mismo quiere hacer Rotterdam con las escrituras. Durante la época medieval, las escrituras fueron malinterpretadas, por lo tanto es indispensable ir a los orígenes. Y los orígenes están en la palabra como tal. Y es que Rotterdam, como la mayoría de filósofos y como la mayoría de humanistas, ante todo es un filólogo. ¿Sí? Que es muy diferente a un filósofo. El filólogo es el que va a buscar el origen de las palabras en sus contextos específicos. Los filólogos son los amantes de las palabras. Y en este sentido, Rotterdam ve como filólogo que es imprescindible tratar de descubrir la originalidad de los textos bíblicos. Ir a las
fuentes de la tradición bíblica. Y en la medida en que vamos a descubrir la originalidad de esos textos bíblicos, poder devolverlos a su forma original. Quitando toda esa contaminación propia de la escolástica, propia del periodo medieval. Ese volver a los orígenes de la escritura, según Rotterdam, se convierte en el único medio para que el hombre pueda alcanzar el correcto significado de la fe cristiana como tal. Por lo tanto, la salvación del hombre se encuentra en la lectura de los textos originales de la Biblia. Y para un auténtico cristiano, esa lectura le permitirá nutrirse de lo esencial de la fe. ¿Qué es lo esencial de la fe? La palabra de Dios. Entonces Rotterdam está convencido que hay que quitar toda la palabra humana escrita sobre la palabra bíblica y quedarnos con lo esencial, que es la palabra de Dios. Y por eso Rotterdam afirma que es necesario, con la Sagrada Escritura, hay que luchar por liberarla de todo el secuestro, de toda la contaminación que los clérigos y los teólogos habían desarrollado sobre la palabra original. Los clérigos y los teólogos monopolizaron la palabra y al monopolizarla la alejaron del pueblo como tal. Para concluir este apartado de Rotterdam, solo nos resta decir que Rotterdam busca al hombre, pero busca al hombre para devolverle su humanidad, la cual solo se encuentra en lo esencial del cristianismo. Para Rotterdam entonces es fundamental que el hombre construya su vida desde el seguimiento de Jesús, no desde el seguimiento de una institución, no desde el seguimiento de una doctrina, no desde el seguimiento a un cura o a un obispo, sino que lo esencial del hombre está en Jesús. Jesús es el que hace al hombre profundamente humano. Las consecuencias de este pensamiento pues son catastróficas para la iglesia, porque la iglesia se ve criticada en sus grandes perversiones. Y esto da pie para la aparición de Martín Lutero y sus críticas a la iglesia. Por eso la figura de Rotterdam es tan fuertemente cuestionada, pero como lo hemos visto, Rotterdam manifiesta una claridad soberana, y es que el hombre verdaderamente humano, desde la perspectiva cristiana, y como buen cristiano que es Rotterdam, solamente se encuentra en lo esencial del Evangelio. ¿Y qué es lo esencial del Evangelio? El estilo de vida de Jesús, que se encuentra marcado por la pobreza como tal.